Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a arrancar con este libro, El viaje de las momias canarias, de la editorial Erques, que tenemos aquí precisamente al editor, ¿no? Que lo tenemos por aquí, a Juan Francisco Delgado, que ya ha venido también para presentar otros libros. Esta es la nueva novedad. Yo creo que la verdad que es algo que para los canarios, ¿no? El tema de las momias guanche, bueno, primero, ¿hay que hablar de momias guanche o...? Porque guanche en teoría era Tenerife, ¿no? Sí, es el término utilizado más en la isla de Tenerife y las tres islas donde hasta la fecha pues hay momificación es en Tenerife, Gran Canaria y en La Palma. Claro, pero hay entonces el nombre común, hablamos de momias guanches, ¿o no? Realmente hay diversidad, aquí uno dice momias de los relacionados de las islas, de los antiguos canarios para no meternos en otros términos, hay otros que emplean momias de los aborígenes canarios, yo diría momias de los antiguos canarios de las Islas Canarias. Sí. Bueno, claro, porque aquí para mucha gente cuando hablamos de momia, lo primero que se nos viene a la cabeza es Egipto. Sí. ¿No? Ahí son 9 los autores del libro, el que coordina este libro es Antonio Tejera Gaspar, el catedrático de Arqueología de Premio Canarias, y él en la primera parte sí hay unos capítulos donde marca esas diferencias entre la momificación de Egipto y la momificación de Canarias. Y sobre todo lo que se habla en la primera parte es del expolio sufrido, en unos casos es expolio, saqueo de las cuevas, en otro caso fue vendido en principio en aquella época supuestamente legal porque el campesino no le daba interés a estos cuerpos momificados y los expedicionarios, investigadores que pasaban por las Islas Canarias pues veían una oportunidad muy grande porque había un comercio, sabían que tenían comprador seguro para museos y para compradores privados, ¿no? Que se lo digan a los de Egipto, que se hizo un saqueo también a lo largo de toda la historia. Claro, pero digo que es relevante porque a veces los canarios, ¿no?, desconocemos precisamente. Yo creo que el libro lo que viene a ahondar es que solamente nos suena la momia que está en Madrid, ¿no?, la momia guanche. Hombre, a lo mejor en algunos sitios puntuales de Canarias sí conocen más, ¿no? Pero sí, yo creo que la momificación en Canarias todavía yo creo que es una gran desconocida, ¿no? Sí. Y luego que el libro es, digamos, una herramienta muy útil para futuros investigadores porque, aparte no solamente de haber 530 citas de pie de página y 400 libros y documentos consultados, sino que, como tú acabas de decir, no solamente siempre se nombra además la momia que se está reclamando que está en el Museo Arqueológico Nacional, pero aquí en este libro aparecen citadas entre 45 y 50 momias que salieron de Canarias con destino, en unos casos a Madrid, en este caso también a la Vascongada, también a las Vascongadas también, y luego también todos los demás países, Suiza, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Yo tengo una lista aquí, claro, en Austria, en el Reino Unido. Exactamente. Es decir, hay más momias fuera que dentro, ¿se puede decir o no? Pues por los datos que nosotros aportamos aquí, pues sí, en el sentido de que faltan todavía, hay muchas que están aquí también en los museos, que están en los depósitos porque no hay espacio para exponer, algunas están deterioradas como el caso de las que vinieron de Argentina, que reclamaron en su momento y que vinieron en el año 2003,
y que en este caso vinieron de Necochea, ¿no? Entonces eran 3 que estaban en muy malas condiciones. Pero claro, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de que es un libro que tiene 50 apéndices muy cortos, capítulos hechos por estos 9 autores, y realmente tiene una lectura muy fácil, es decir, un índice de 3 páginas, con lo cual el lector puede empezar por el final, por la mitad o por el comienzo, dependiendo, o la momia supuestamente que puede estar en San Petersburgo, en Rusia, que por cierto, de los 30 museos a los que en estos 3 años este equipo de 9 personas pues ha recopilado toda esta información y se ha dirigido a casi 30 museos, el único que no ha contestado con el documento que nosotros encontramos es el de San Petersburgo, en Rusia. Claro, que estamos hablando de un trabajo de investigación que ha sido pionero en Canarias y se han descubierto muchísimas cosas que hasta ahora eran desconocidas, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que sí que es pionero porque es por primera vez se reúne todos estas 45 o 50 momias a través de documentos que unas ya estaban publicadas, pero hemos ampliado la información. La totalmente nueva como novedad última, es la momia que no estaba publicada, que nosotros sale por primera vez aquí, que es la momia de Viena. Ángel Ignacio, uno de los autores, ya se había carteado, tenía vistas sobre un museo de Viena, y le respondieron efectivamente que había una momia en Viena, que Oscar Simoni, un investigador y profesor austriaco, se la compró a un médico de San Sebastián de la Gomera, y que el padre de ese médico fue el que la encontró en una cueva de Guía Isora. Que por cierto que también vino a Lanzarote el Oscar Simoni, era esas expediciones científicas que se hacían en Canarias. Sí, él hizo 3 viajes y el segundo viaje es cuando ya compra en 1889 esta momia, que es llevada a Austria y por las fuentes que han salido en los periódicos en estos últimos días, el gobierno de Canarias ya ha tomado partida, se ha personado el director de Cultura y Patrimonio Cultural en Viena, a raíz de que nosotros le facilitamos todas las cartas y todas las comunicaciones de este autor. Dice que le han hecho el trabajo al gobierno de Canarias. Sí, la misión nuestra es informar siempre a los cabildos, ayuntamientos, cualquier documento que encontramos, y que cuando vamos a publicarlo decimos, mira, esto hay. Y luego la momia de Cuba, ¿no? Que es otra de las novedades, porque hasta el año 2017 figuraba en el museo momia peruana. Ajá. Hasta el 2017, hasta que una de las autores, Dolores Delgado Miranda, ya encuentra el documento que fue llevado por un médico de Gran Canaria, Miguel Gordillo, a La Habana, y entonces ya se cambió la etiqueta, y porque ya las semejanzas con todas las características de las momias canarias, y se cambió la etiqueta, ya no es momia peruana, sino momia guanche. Sí, creo que lo hemos visto por ahí, una de las fotografías, sí, la de la momia en el Museo de La Habana, ¿no? Exactamente. Claro, que ahora también hay un debate, ¿no? El tema de exponer sí o exponer no las momias. Hay algunos incluso museos que las han retirado. Mira, estos son opiniones ya de cada uno a nivel particular. Yo particularmente no estoy de acuerdo, pero todo es respetable, todo depende. Esto es un organismo, por lo que yo he podido informarme, un organismo que es el ICON, una organización internacional de museos, donde sugiere, aconseja. Entonces el Ministerio de Cultura de España pues se acogió a esa sugerencia, y entonces a los museos que dependen del Ministerio de Cultura, pues por eso han tomado esa decisión. Pero, entonces, como digo yo, si en Egipto se acogen a eso, tendrían que cerrar el nuevo Museo del Cairo, ¿no? Porque sería un poco absurdo. Entonces, yo creo que ya depende yo creo que hay que dar libertad un poco a los técnicos de ese museo, que son los especialistas, y todas las colaboraciones que tengan con universidades de ese museo, para tomar una decisión que yo pienso que nos va a aceptar. Pero te digo que es una opinión muy personal, y que cada uno pues puede opinar, ¿no? Y después también depende de todos los contextos, cómo se exponga, ¿no? Si lo haces que parezca solo una exhibición, o si lo haces dentro de un contexto, ¿no? De informativo, de bien representado, respetando también evidentemente. Yo creo que la palabra clave que tú lo acabas de decir ahora es el respeto, ¿no? Sobre todo eso, máximo respeto, y poniendo una información en la vitrina con el entorno y con todos los datos,
y siempre respetando el tema, pues yo creo que puede ser aceptable, ¿no? Hablaba de esa primera parte, que yo creo que también está bien, porque claro, lo de las técnicas de embalsamar, claro, que los canarios también teníamos nuestras propias técnicas. Sí, y en el mundo no hay muchos tampoco conocidos. Hay un capítulo que también ha realizado don Antonio Tejera Gaspar, y donde en concreto marca las diferencias un poco de la momificación en Gran Canaria con respecto a la momificación en Tenerife. También había diferencias. Sí, ahí pone todo, realmente un listado de todos los cronistas, de todos los historiadores que hablan sobre esa momificación en Gran Canaria, y luego también cita a algunos arqueólogos actuales su opinión a través de numerosos estudios, que se habla de ensurronado, simplemente que no hubo momificación, sino simplemente el cuerpo envuelto en pieles y luego pues determinados ritos, pero sin practicar ninguna evisceración. Sí, y luego la momificación en Tenerife, que marca unas diferencias que sí se pudo realmente practicar alguna pequeña evisceración o otros tratamientos distintos al simple nada más ensurronado y expuestas nada más para que se secaran esa momia, ¿no? Claro, pero yo te estoy hablando, yo no soy arqueólogo así, sí, sino en líneas generales lo que yo he podido en las lecturas y de estos autores y lo que también he tenido la oportunidad con algún arqueólogo de Gran Canaria que me ha transmitido. Bueno, el libro se presenta esta noche en el Fondadero de Puerto del Carmen a partir de las 8, ¿no? Pues sí, esta noche... Estaba anunciado, si ven algún cartel que era a las 7:30, sí, es a las 8. Es a las 8 y también, yo creo que se hizo también para que el público que termina un horario a las 7:30 pues le dé tiempo, y allí se van a exponer pues 30 imágenes, un recorrido de muy rápido, va a durar una cosa así como 35 o 40 minutos para que la gente también vea, y después si tiene la oportunidad de algún pequeño debate. Y creo que es un trabajo bastante riguroso de 3 años, y luego pues la documentación nueva totalmente que aparece en el libro, ¿no? Claro, porque después muchos se preguntarán, si quieren saberlo más, vayan allí. ¿Quién va a estar en la presentación? En la presentación nos hemos dividido en toda Canarias, porque hoy mismo están en el Hierro, entonces a mí me ha tocado aquí, don Antonio Tejera, con un problema de salud familiar, pues le era difícil trasladarse. Y bueno, me ha tocado a mí aquí, pero hay otras personas que están en distintas islas durante esta semana. No, lo que decía que aquí en Lanzarote en Fuerteventura, no sé si hay alguna otra isla más en la que todavía no se ha descubierto nada de momificación. Sí, en principio, por lo que hay escrito, no hay momificación, sino solamente en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma, que han aparecido una serie de restos, y pocos, pero que lo hay, y en el resto de las islas no ha aparecido. Y bueno, en principio pues se da por hecho que posiblemente no se practicará la si no evidentemente hubiese parecido, ¿no? Imagino que también fueron estas colonizaciones, entre comillas, que venían del norte de África, que algunas llegarían con esa cultura y con otras llegarían a Lanzarote o a Fuerteventura que no tendrían, porque si no evidentemente la habrían hecho, porque son culturas, ¿no? Cuando hablamos de momificación, hablamos de religión también, ¿no? Sí, el libro lo que aporta también tiene casi 32 imágenes, 32 imágenes el libro. Algunas las hemos puesto en pequeño porque hasta 3 meses antes de entrar en imprenta estaban saliendo novedades, y yo digo, pues, si seguimos indagando, claro, 10 años más seguro que van a salir 2 o 3 momias más en el exterior. La gente de Gran Canaria pues se ha quedado un poco sorprendida con la momia de la Isleta, que está en el Museo de la Plata, en Argentina. ¿Era de la Isleta? Era de la Isleta en principio. Hay una duda que podía ser de un barranco de la isla Gran Canaria, pero la mayor cantidad de posibilidades es de la Isleta. Y está en el Museo de la Plata y la tienen muy bien expuesta de cara, es un centro de atención importante, y se encuentra en principio en muy buen estado de conservación. Esa es otra también, claro, para la hora de exponerla hay que cuidar hasta el mínimo detalle la conservación. Porque, sí, claro, puede entrar cualquier tipo de elemento, ¿no?, que al final la deteriore. Exactamente, es lo que pasó con uno
de los artículos que hay de la momia de Canadá, donde participa aquí también el catedrático de botánica Pedro Luis Pérez de Paz, y él detectó, cuando ya en Montreal se hace un primer análisis de la momia, del contenido de una serie de plantas y sustancias en el interior, pues habla de contaminaciones externas, claro, que en esas plantas, en concreto él en el libro pues habla de que no coinciden con plantas canarias y que podía ser a contaminaciones externas durante todo ese proceso, claro, que fue llevada y trasladada. Claro, porque hay que ver también la época en la que se llevaban, claro, sí, eso, sí, el traslado, me imagino la de Simoni, primero empaquetarla, llevarla en un barco hasta no sé dónde llegaría ese barco, después el transporte en carretera, exactamente, los traslados que seguramente hubo de un sitio a otro, sí, claro, hasta un milagro ha sido que se hayan conservado. Y muchas que se tiraron, hay documentación que se tiraron por la borda en el barco por la putrefacción, claro, muy rápida al estar en contacto con el aire y que no podían y que tuvieron que tirarla, claro, ¿no? Porque muchas de ellas precisamente también se han conservado gracias al lugar donde se encontraban, ¿no? Sí, con una determinada humedad. Exactamente, yo creo que eso ha sido clave. Aparece también en el libro una imagen que nosotros no hemos visto en ninguna otra publicación, es la imagen que creemos más antigua de momias que han salido al exterior, y es en 1595 a Ámsterdam, donde hay 3 guanches y que esa lámina pues un poco llama la atención por ser quizás la imagen más antigua de la cultura aborigen canaria que ha salido fuera al exterior. Claro, era al final los que venían de fuera, bueno, pasó, te digo, con todas las partes del mundo, los europeos, ¿no? Iban a esas excursiones, ¿no? Investigaciones o expediciones científicas, y al final, claro, se lo tenían que llevar, todo lo que encontraban, aquellos que consideraban de valor. Sí, sí, realmente es lamentable. Y luego la ignorancia, ¿no? De muchos campesinos, como un documento también de finales del siglo XIX, donde se habla que se encontraron en una cueva en Tenerife unas momias y que no se les ocurrió otra cosa sino a los que entraron en la cueva que lanzar las momias del risco al suelo, y porque las momias estaban también apoyadas sobre unos tablones de tea, y el objetivo era, y se cargaron los tablones de té al hombro y fueron para sus casas y lanzaron las momias. Es decir, que realmente es una ignorancia y el poco valor que se le daba a este tipo de... Era el contexto histórico que había, y en ese momento era más importante la tea que la historia. Triste, bueno, así, sí. Muchas gracias por venir. Ya saben, esta tarde a partir de las 8 de la noche en el Fondadero, en Puerto del Carmen, hay buen sitio para aparcar, así que ya saben, la presentación de El viaje de las momias canarias. Gracias, enhorabuena por este trabajo, que yo creo que al final cuidar la historia es este tipo, y lo que decía, va a servir para futuros investigadores, porque ya están saliendo nuevas cosas, claro. Pues sí, muchas gracias, y bueno, agradecer también a todas las instituciones que han apoyado en este proyecto, en concreto aquí en Lanzarote, pues el Ayuntamiento de Arrecife, el Ayuntamiento de Tías, el Ayuntamiento de San Bartolomé, el Ayuntamiento de Tinajo y realmente el de Yaiza, que son los ayuntamientos que han colaborado en esta publicación, pero el de resto estamos hablando de 5 cabildos, el Gobierno de Canarias y más de 30 ayuntamientos de toda Canarias. Bueno, pues quedan dichos los agradecimientos. Le dejamos con un pequeño vídeo precisamente de este libro y continuamos en el magazine. El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías.